sí, viernes, que te quiero viernes. Gracias, viernes. Voy a platicar el día de hoy sobre el SIDA. Esta era una enfermedad brutal, impactante y que, bueno, pues, en la televisión. ¿Qué acontecía en la televisión? Bueno, pues que la apetecía llevar a cabo este tipo de... ¿No está saliendo al aire? ¿Está escuchando? ¿No está escuchando? Perdóneme usted, pero pues son gajes del oficio siempre que empezamos en vivo. 3201, porque si no cuento, ¿cómo le hago? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Ya le había platicado que viernes y viernes. Bueno, pero lo del SIDA sí me preocupa y me angustia mucho. Cuando iniciamos con estos programas sobre el SIDA, pues sabíamos muy poco. Lo único que sabíamos era Rock Hudson y todo el mundo hablaba de Rock Hudson. Pero en aquella época o en aquel entonces, pues no había absolutamente nada contra el SIDA. Se hablaba del condón, pero se decía que no era 100% seguro. Se hablaba de prevención, pero los que ya estaban infectados, bueno, pues esos ya tenían el problema. Muchos de ellos ni siquiera estaban enterados. Igual digo muchas. Y a partir de ese momento, pues se decía que era un castigo de Dios. Y ahí empezó todo lo que fue la homofobia. Y cuando hacíamos los programas de televisión, madres de personas heterosexuales, pues iban y se quejaban amargamente. Y madres de homosexuales decían que pues no tenían por qué hacer a un lado. Principio, a través de la televisión, que se da a conocer esta enfermedad y en qué consistía. Nos hablaban de que un VIH, bueno, pues podía tener 5 años de calidad de vida, pero con muchos cuidados. Ya se habla de 20, 25 años, pero ahorita ya lo platicarán nuestros invitados. Yo recuerdo esos días en que el Instituto Mexicano del Seguro Social casi me prohibía que saliera yo al aire con VIH o con SIDA, porque pues no tenía, en primera no tenían los medicamentos y en segunda pues las enfermeras y los doctores no querían acercarse a aquellos que tenían VIH. Pero un primero de diciembre hicimos un programa de televisión en donde los VIH ya en fase terminal nos acompañaron, y fue algo muy espectacular para todos nosotros, pero al final muy triste, porque bueno, pues era hablar de esta terrible enfermedad cuando ellos hablaban de la alegría, de la vida, y que bueno, pues no se hablaba de que ya estaban tan cerca de la muerte. En un momento más le voy a hablar de eso, pero le voy a hablar de Escobar. Es que ya, lo de Escobar ya me duele el estómago, pero bueno. Escobar vuelve a acaparar nuevamente pues la atención de todos, es más, sale en un reducido espacio de que el presidente de la República se va a París, se va a Francia durante 3 días, ya solicitó el permiso y demás, pero bueno, pues que Francia está blindado y que todo eso que está sucediendo, pues no nada más en Francia, sino en toda Europa. Y ayer, si usted vio Nueva York, haciendo un paréntesis, pues yo veía policías en el desfile, y bueno, pues no sé, había gente, sí, salió la gente, pero muchos policías, muchísimos policías. Y yo creo que, pues no sé, pero tantos policías hablan de que estarán en suspenso durante muchos años los estadounidenses, igual que cuando aconteció lo del 11 de septiembre. Pero regresando a Escobar, bueno, yo no sé si es un problema o una dificultad de la Secretaría de Gobernación. ¿Se acuerda cuando nombraron al subsecretario de Prevención, Escobar? Todo el mundo dijo que no lo querían. ¿Pero por qué dijeron que no lo querían? Cuando se habla de 22 ONGs que mandaron un comunicado al secretario de Gobernación de que no aceptaban que esta persona llegara a ocupar ese cargo. ¿Por qué? Por la simple razón de que no era la persona adecuada para ese cargo. Y esto, bueno, pues causó tumultos, daños, pero pues mucha tinta se regó alrededor de Escobar. Al final él dijo que le dieran la oportunidad de trabajar, de interactuar y que, bueno, se iban a dar cuenta de que era un maravilloso ser humano. Pero pues ni tan maravilloso porque se la cobraron. Y ahora que salió en la FEPADE Santiago Nieto, dice, a mí nadie me dio instrucciones. Pues quién sabe, la FEPADE ¿cuándo había hecho una de estas? A ver, en el 2012 también hubo de estas tarjetitas y no hicieron nada. Pues ahora le salió lo valiente a Santiago Nieto y dijo, nadie me dijo que yo lo hiciera. Bueno, pues seguramente alguien le dio
luz verde para tirar al niño verde o para pegarle al tucán verde que representa a Escobar. Bueno, pues él ya presenta su renuncia, dice que ya no quiere más broncas, pero hay una investigación. Ayer Arely, la Procuradora General de la República, Arely Hernández, decía pues algo terrible, algo preocupante, Arely Gómez, perdón, algo terrible y preocupante es esta investigación. Van tres empresarios más que fueron los que tuvieron que ver con estas tarjetas, y por el otro lado aparece Basabe, presidente del PRD o gerente del PRD, como usted quiera, y dice que, bueno, pues él también está presentando una denuncia por las entradas a los cines, a las salas cinematográficas que regalaban pues estos famosos boletos a cambio de los votos para el 7 de junio. Yo no sé si después de lo explosivo que ha estado este asunto en relación al Partido Verde, no les vayan a quitar el registro. Cuidado, que en una de esas, si no se los quitan, pues van a estar muy apagados para el próximo, yo diría que para las próximas elecciones del 16, que son 13 entidades federativas en el 2016, pero en el 2018 no van a poder apoyar o no van a poder ser el satélite del PRI, porque ¿quién va a votar por ellos? De veras, se han desgastado enormemente y han estado tratando de defender, en este caso Sesma y Carlos Puente, que son los voceros del Verde, a lo indefendible. Parece que, bueno, pues Escobar lo que le podía suceder es irse a la cárcel. Se va a la cárcel, puede haber una sentencia hasta de 15 años. Hay quienes auguran que esto no sucedería. Ayer César Camacho decía que, bueno, pues ellos iban a estar apoyando al Verde. Bueno, pues gracias al Verde tienen 250 escaños en la Cámara de Diputados. No es nada del otro mundo, ¿cómo no? Si no hubiera sido por los Verdes, no llegan a tener mayoría simple, pero mayoría en la Cámara de Diputados. Ya que les estoy hablando de la Cámara de Diputados, bueno, va a haber una reforma en cuanto a que 100 diputados ya no van a aparecer. Esto es para, bueno, hasta el 2018, o sea, esto los vamos a seguir manteniendo a 15, de eso eso nos quita el sueño, pero ya para el 2018 van a ser 400. Y en el caso de los senadores, pues también van a quitar la mitad de los plurinominales, que bueno, pues eso de los plurinominales son los cuates que no salen a hacer trabajo ni a hacer campaña para ganar la elección. Bueno. Y Mariana Moguel se registra como precandidata del PRI al gobierno del Distrito Federal. Y usted va a decir, ¿y a mí qué me importa si no sé ni siquiera quién es Mariana Moguel? Pues tiene usted toda la razón, es la hija de Rosario Robles, que en caso de que gane, pues está preparando la campaña para la jefatura de gobierno de su propia madre. Recuerde que su madre puede reelegir, no puede reelegirse porque nunca fue elegida, sino que se quedó en lugar o en sustitución de Cuauhtémoc Cárdenas cuando él es candidato a la presidencia de la República, y entonces sí puede llegar nuevamente a la jefatura de gobierno. Y bueno, pues yo creo que ahorita ya los perredistas, Morena y todo lo demás, pues han de estar muy preocupados, aunque vio lo que dijo López Obrador de este muchacho, de Ricardo Anaya, estuvo muy simpático, dijo, yo con ese no quiero debatir, está muy pollo. Eso no se hace. A ver, Poncho, ¿qué pasó? No se hace. A ver, ¿pero qué le pasó a López Obrador? Manuel López Obrador, digo, no sé qué le sucedió, qué le aconteció, porque pues, la respuesta sería que, pues yo estoy muy pollo, pero tú estás muy gallina. Pues sí, y chicken pesa mucho, es así como pues un extrañamiento terrible. Y entonces dijo, yo no quiero debatir con este porque está muy pollo, yo quiero con Salinas. ¿Y Salinas por qué? Si Salinas ni siquiera tiene cargo ni nada, ese ya se quedó allá atrás. A ver, después de Salinas, fíjese todo lo que ha venido sucediendo. Estuvo Zedillo, después vino Fox y por último Calderón. Bueno, este es en el caso de lo del pollo. Y lo de Ayotzinapa, lo de Ayotzinapa a mí sí me preocupa. Oiga, tienen 14 meses, hicieron un plantón en el Chivatito, no sabe qué plantón tan respetuoso, no sé si usted haya pasado. No obstruyen el tránsito, no molestan a nadie, regalan ahí pues sus volantes y unos letreros sin ofender al gobierno, que deberían de ofender. Oiga, están hablando de sus hijos que no aparecen y dicen 43, los queremos vivos. Pero bueno, pues ahí se van a quedar en ese plantón. Yo no sé si en Los Pinos se preocupen de eso o ni les interese, porque ¿cómo es posible que después de
14 meses salga la Procuraduría General de la República que sí iban a llevar a cabo toda esta investigación. Pues ¿qué no estaban investigando? ¿O qué fue lo que investigaron? ¿O cómo lo investigaron? Porque pues no investigaron. Perdóneme usted, pues no es un galimatías, sino que pues ya tuvimos un hombre que se cansó, que es el caso de Murillo Karam, que decía que ya se había cansado, y bueno, ya lo relevaron y ya vino Arely. Pero pareciera que esto no avanza, pareciera que esto sigue exactamente igual que en el pasado. Pero bueno, a ver cuánto tiempo van a estar en este plantón. Seguramente a nadie le preocupará que estén ahí en Nochebuena, en Año Nuevo, y que bueno, pues el gobierno los vea ya como parte de la escenografía capitalina. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy en relación a este tema que es el SIDA. Vamos a hablar pues de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, de lo que está haciendo en este caso pues la Secretaría de Salud. Nos acompaña Eric Octavio Martínez Tobar, él es integrante del grupo de autoapoyo de Casa de la Sala C. Eric, mucho gusto y bienvenido. Gracias. Cuéntame y platícame, ¿qué pasa y qué sucede con el SIDA? ¿Qué pasa y qué acontece con VIH? Bueno, gracias a Dios usted estaba comentando que ahora ya se está hablando de cierta calidad de vida y de cierta longevidad, ¿no?, en las personas con VIH. Yo en enero de 2016 voy a cumplir 7 años con el diagnóstico, que primero fue SIDA y ahora ya, gracias a Dios, después de 4 meses, es decir, de haber sido diagnosticado con SIDA, ya fui indetectable y ahora nada más vivo con el VIH y convivo con el VIH. ¿Cómo se vive y se convive con el VIH? Pues yo vivo con él porque lo tengo dentro de mi sangre y convivo con él porque convivo con gente que lo tiene. ¿Y esta gente qué es lo que hace o qué es lo que le preocupa? Pues lo que le preocupa en estos momentos es que sean tratados igual, yo creo lo más importante, que las personas que no tienen el VIH. ¿Tienen que ocultarse? Muchos de ellos sí. ¿Por qué? Por miedo a ser despedidos en el trabajo. ¿Estigmatizados por la familia también? También. Bueno, también está con nosotros el día de hoy Rodrigo Moreno, él es secretario general y cofundador de México Vivo. Rodrigo, mucho gusto y bienvenido. Mucho gusto, Nino, gracias por la invitación. A ver, cuéntame, ¿qué pasa con el SIDA? ¿Qué pasa con VIH y qué pasa con SIDA? Estamos en un punto, como tú decías, a 30 años de la epidemia, que es un punto que nos hace reflexionar ante el llamado de ONUSIDA y de la Asamblea General de Naciones Unidas para la acción acelerada. Estamos en un punto en el que o aceleramos e incrementamos las acciones muy específicamente para detener la epidemia o puede revertirse esto y crecer. ¿A qué voy? Con esto a que tenemos que detectar a tiempo a las personas que tienen con VIH, es uno de los mayores problemas que enfrentamos, sobre todo en México, la detección tardía, que se enteran que tienen VIH ya que desarrollan SIDA, lo cual habla de un periodo de ventana en el cual se va a transmitir el virus y que la calidad de vida… siguen infectando. Que pueden transmitirlo y que además su calidad de vida puede disminuir. Entonces es un ¿Más punto… hombres que mujeres? Sí, mucho más. La proporción es, el doctor Magis nos podrá decir específicamente, pero 75-25%. O sea, es aproximadamente. Altísimo. Ahora, parece que nos descuidamos y nos olvidamos del SIDA durante muchos años. Dejó de aparecer en los medios. Yo me acuerdo y recuerdo que nosotros en la televisión, por lo menos cada 15 días teníamos un programa de SIDA, la radio tenía muchos comentarios de SIDA, muchos programas sobre SIDA, y parece que esto se fue disminuyendo, y ahora con Charlie Sheen, que es otra figura internacional, me hizo recordar a Rock Hudson, porque el que apareciera Charlie Sheen como que otra vez revivió todo esto del VIH. Y lo vemos en la realidad, los jóvenes, las y los adolescentes hoy en día que no vivieron la epidemia hace 30 años, han bajado la guardia muchísimo, lo vemos en el uso del condón, hay muy poco uso de condón. La ENSANUD nos dice que gran mayoría sabe que tiene que usar un condón, no obstante, en las prácticas no se utiliza. Le hemos perdido miedo porque no lo hemos visibilizado y en gran medida por lo que decía Eric, por la gran estigma y discriminación. Hace 30 años estábamos desinformados, pero sí estamos enterados, ¿verdad? Bueno, también está con nosotros el doctor Carlos Magis Rodríguez, él es director del Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA. Mucho gusto y bienvenido. Muchas gracias, Nino. También hay que recordar que hoy, 27 de noviembre, es el Día Nacional de la Prueba. Hemos aprendido en estos 30 años mucho y una de las cosas que hemos aprendido es que si hacemos la prueba e incorporamos a los pacientes positivos
atención, ya no vamos a ver el efecto de Rock Hudson, eso pasó, pero además las personas que están tomando tratamiento, un poco lo que decía Charlie Sheen, no transmiten el VIH a sus parejas, entonces sí hay que aprovechar los espacios que tenemos para conmemorar el VIH, el SIDA, pero también recordar que tenemos que hacer detección. Calculamos en el país que hay 190,000 personas viviendo con VIH, de las cuales por lo menos 1 de cada 3 no conoce su estatus serológico. La prueba es gratuita, es alcanzable y es algo que debemos estar haciendo. Yo no voy a estar infectado nunca y no voy a estar infectado y no necesito hacerme la prueba. ¿Así se dice? Hay personas que piensan así, pero por otro lado tenemos ya mucha gente haciéndose la prueba. Se hacen por lo menos... Ya se facilitó todo esto. Por lo menos estamos haciendo 1 millón de pruebas por año en el país. Es bastante, es altísimo. Estados, pero siempre es el vaso medio vacío, medio lleno. Todavía nos falta alcanzar a muchas Antes más nadie personas. iba. Las mujeres embarazadas, por ejemplo, por lo menos de los 2 millones de mujeres embarazadas que tenemos cada año, el 70% están haciendo la prueba y nos faltan el 30%, y así podríamos empezar a enumerar este asunto de todo lo que nos falta, pero también hemos avanzado mucho. Hoy es el día de la prueba. Ahorita voy a que me hagan la prueba. ¿Qué sucede después? Si una persona es negativa, se le da consejería para su protección ¿Pero futura. cuándo? ¿En qué tiempo me dan toda esta información? En 15 minutos. Hoy viernes. En 15 minutos. En 15 minutos. ¿No Tenemos tiene que ir a otro pruebas- lado para investigarse? Tenemos pruebas rápidas. Pruebas rápidas. Si sale negativo, es negativo. Si sale positivo, la Ciudad de México da resultado al día siguiente positivo en la Clínica Condesa, que está aquí cerca. Ellos están haciendo aproximadamente 30,000 pruebas por año. Cuando me dicen que soy VIH, ¿qué pasa o qué sucede? Entonces, es impactante, ¿no? Es impactante, pero ahora la ventaja que tenemos, como decía el compañero, es que con medicamentos uno revierte lo que el VIH está haciendo en el cuerpo, sigue en el cuerpo, pero ya no lo vemos, decimos que es el virus indetectable, y si una persona está indetectable, va a vivir 40 años más a O sea, partir va a de su vivir igual. diagnóstico. Sí, si hace una vida saludable y mantiene los tratamientos que tiene que estar tomando, que también son de acceso universal, son gratuitos. ¿Medicamentos agresivos? Ya menos que Porque antes eran terribles, ¿no? menos que antes, se ha avanzado mucho, la industria farmacológica nos ha dado ya medicamentos que están, 3 medicamentos en una sola pastilla, y sí tienen reacciones secundarias, todo medicamento, las aspirinas tienen reacciones secundarias, Claro. pero las reacciones secundarias son tolerables y por lo tanto uno puede tener una vida activa, hacer cualquier deporte, dedicarse a lo que él quiera, pero tendría que estar visitando a su médico con regularidad. 27 de noviembre del 2015, ¿todavía estigmatizamos a los homosexuales? Yo creo que sí, yo creo que tenemos un nivel de estigma, lo hemos medido muchas veces, ha disminuido, por supuesto, tenemos evidencias, tenemos ya matrimonio homosexual en algunos estados del país, tenemos posibilidad de adopción, tenemos días del orgullo homosexual, o sea, hemos avanzado mucho, pero de todas maneras, por supuesto, tenemos retos. Pero en la enfermedad ya estamos los heterosexuales también. Sí, Ya estamos infectados. de los 70,000 pacientes que tiene la Secretaría de Salud, hay 10,000 mujeres. Esas mujeres tuvieron relaciones sexuales con un varón y ahí se infectaron. Probablemente con su marido. Probablemente que sí. Probablemente con su marido. También el día de hoy nos acompaña Juan Carlos Luna, Desarrollo Institucional de Casa de la Sal. Juan Carlos, mucho gusto, bienvenido. Hola, un gusto. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que hemos olvidado o qué es lo que no hemos platicado el día de hoy? Yo creo que hay varios retos y El principal. también la evolución de la pandemia avanza distinto en diferentes aspectos. Hemos avanzado científicamente mucho y podemos ofrecer vida plena a los pacientes con VIH, pero no hemos avanzado en el mismo terreno socialmente. En el terreno social, ¿en dónde estamos atorados? Si tú mañana te enfermas de diabetes, nadie te va a decir, oye, ¿cuántos pastelitos te comiste en tu vida?". Pobrecito te van a decir, Exacto. todo el mundo te va a cuidar y todo el mundo te va a proteger y todo el mundo te va a apapachar. Pero si te enfermas, si te infectas de VIH, hay un estigma social aunado a un diagnóstico bastante severo. Por otro lado, y como comentaron en la mesa, esta nueva generación de jóvenes, que es donde ha repuntado la pandemia, no vivió todos los días viendo una noticia de alguien muriendo de SIDA. De que el SIDA era muerte. Exacto, entonces creo que bajamos la guardia y ahí hay un terreno donde debemos trabajar muy fuertemente con los jóvenes.
Pero ¿qué hay que hacer con los jóvenes? Si ellos saben que tienen que usar el condón, ¿que con un tequila se les olvida? Yo creo que socialmente le perdimos el miedo al VIH y esas implicaciones las estamos viendo hoy en día con los jóvenes. Además de que ya Le perdimos el miedo porque sabemos que no nos va a pasar nada en el momento que nos ya hagamos la prueba. O porque no está tan visibilizado como antes. No lo vemos todos los días en el noticiero. Pero si yo tengo VIH, ¿tengo que ocultarlo en mi trabajo y en mi familia? Pasa ¿Por muchas qué? veces. ¿Por qué? Por el estigma social. ¿Me corren de mi trabajo? No por el diagnóstico, pero buscan cualquier pretexto para que ocurra. Pero yo no estoy infectando a nadie si le doy la mano. Pero nadie lo sabe, ¿no? O lo saben, pero es una información... De todas maneras, que es de así todas como maneras me das genera quito. duda, me das Así le dijo alguien, ¿verdad? ¿Te acuerdas que Me alguien das dijo me das quito? ¿Quién dijo eso? ¿Un presidente? ¿O quién fue que dijo me das quito, que se hizo muy famoso en aquella época y que todo el mundo se pitorreó de él? Un antiguo gobernador de Jalisco. ¡Ay, ya me acordé! El del PAN, el que le valía madre todo cada vez que se emborrachaba. Ya me acordé. Me das quito. Ese fue. También nos acompaña Graciela Hernández Benítez, psicóloga de Ser Humano. Graciela, mucho gusto y bienvenida. Gracias, buenos días. ¿Cuál es tu papel? El más difícil, ¿no? Sí, de hecho, parte de mi trabajo, Ser Humano trabaja con niños, niñas y adolescentes que viven con VIH y mucho de mi trabajo es mostrarles otra posibilidad de vida. Es una infección que ellos no pidieron, sin embargo requieren de... Son ajenos a todo. Así es, y requieren adquirir diversas habilidades para que se enfrenten a la vida. ¿Qué ha cambiado hasta este momento? Es una enfermedad ya crónica, ya no es mortal, y por eso hay que hacer mucho trabajo en el área de educación sexual. Es como la diabetes, Exacto. incurable, pero ahí está. Exacto. Y sobre todo también se convergen otras problemáticas sociales, principalmente que afectan a los jóvenes y también a los adultos. Es mala combinación, uso de drogas, uso de alcohol, baja autoestima, que de alguna manera también generan que la gente se siga infectando. Pero ¿y los niños cuando llegan a la primaria, qué sucede con ellos? ¿Hay que avisar que son VIH o no hay que decir nada? No ¿O hay que necesariamente. ocultarlo? ¿O ellos se sienten como que pues son diferentes a sus compañeritos y compañeritas? Bueno, de hecho nosotros hemos trabajado para que ellos sepan su diagnóstico. Esa es la primera parte. ¿Pero cómo lo asimilan si ellos son ajenos? Depende de la edad a la que lleguen. Tenemos niños que llegan desde 1 año de edad y obviamente pues viven con todo el trabajo de la toma de medicamentos, apego a medicamentos. Algunos llegan ya más grandecitos, hay que darles el diagnóstico porque muchas veces ni siquiera de donde vienen referidos saben que viven con VIH. ¿Y los padres qué hacen? Desafortunadamente... Ya sé que no se puede generalizar, pero ¿qué es lo que hacen principalmente? Desafortunadamente los chicos que están con nosotros son huérfanos. Entonces básicamente nosotros representamos su figura materna y paterna. Y esto ¿Y hace... los niños huérfanos nadie los quiere adoptar? Nosotros tenemos un programa de adopción. Hemos logrado a lo largo... ¿Aún siendo VIH? Sí. ¿Y qué hacen los futuros padres cuando saben que tiene VIH al ser que están adoptando? Porque lo tienen que ver como su hijo. Así es, básicamente es reeducarlos, enseñarles cómo requieren manejar al niño, al adolescente, y básicamente es tratarlo como cualquier otra persona, no victimizarlo, no reforzar ese papel de víctima. Bueno, yo no creo que le hayamos perdido el miedo, yo creo que ya lo vemos como una enfermedad incurable, y el caso es la diabetes, ¿no? Pero yo no he visto, o sea, siento que todo está muy tranquilo, como que nadie está preocupado. Antes era así, como que los condones, y había que ponerlos en todos lados, y cerca de los chavos o de los adultos, o en las mismas farmacias te regalaban condones, y ya como que eso bajó, ¿no? O sea, como que pues realmente la estamos viendo como una enfermedad con la que vamos a convivir y a vivir. Pero curiosamente, yo creo que no. Lo que pasa es que sí se ha normalizado, nos hemos acostumbrado que existe, pero si uno ve las ventas de condones en este país, cada vez se venden más condones. Cuando contábamos condones nada más de la Secretaría de Salud, por ahí de finales de los 90, entre Secretaría de Salud y el IMSS estábamos dando, qué sé yo, 60 millones de condones, y ahora fácilmente entre las dos instituciones estamos dando 3, 4 veces más condones. Es bueno. Las encuestas nacionales de salud también nos marcan que
que los jóvenes, hombres y mujeres en primera relación sexual usan más condones. En 1985, una encuesta que teníamos, el 6% de los hombres y el 3% de las mujeres usaban condones. En la última encuesta nacional de salud 2012, el 70% de los hombres y el 35-40% de las mujeres usan condón en primera relación sexual. Entonces, siempre es un problema del vaso medio vacío, medio lleno. Sí hemos aumentado mucho. Bueno, uno lo puede ver porque hay mucha publicidad de condones, antes no. Antes incluso nos llamaba la atención, pero ahora en televisión, en los medios, hay publicidad de condones. ¿Los padres son más permisivos? Porque antes ese era el grave problema. No, todavía hay muchas barreras y lo vemos en las estadísticas de embarazo adolescente, por ejemplo. Los Sí, papás eso es no muy- quieren ver que los hijos tienen relaciones sexuales Sí. y sigue habiendo una gran represión a postergarlo y el hecho fundamental que decía la compañía de Ser Humano, que no hay educación integral en sexualidad. Nos hace mucha falta educación integral en sexualidad en todos los niveles, a los jóvenes, pero también a los papás y a toda la sociedad en Es que general. los papás nadie los educó, ellos fueron aprendiendo de la vida, ¿no? Por lo regular. Cuando con estamos muchos hablando de tabús, esas familias. y con ¿no? muchos tabús, muchas Los tabúes eran enormes. Yo me acuerdo de niño, iba yo a pedir un condón para mi hermano, no tenía yo hermano. y el de la farmacia gritaba, ¡un condón para el niño! Y yo decía, trágame tierra. Sí, ¿no? Pero en ese entonces era por enfermedades venéreas, no era... Bueno, no sabíamos ni siquiera del SIDA, pero pensábamos en enfermedades venéreas a esa edad, ¿no? Cuando éramos chavos. Y de la mano de enseñar el uso del condón, porque se han hecho mucho trabajo para promover el uso del condón, hay dos temas que trató la comunidad que son vitales en los jóvenes. El tema de la autoestima, del amor propio y de la valía a la vida. Y lo vemos también en el alto consumo de drogas. Nuestra juventud, nuestros adolescentes sobre todo, están en un momento de una gran sobreexposición a lo sexual en los medios, o están estimulados y estimuladas todo el día, por un lado, y por el otro lado Por están los medios y las enfrentando- redes, y las cuidado. redes sociales, Sí. los Sí. medios electrónicos, Sí, los medios sí, sí. electrónicos. Y por el otro lado, se están enfrentando a una dificultad en el futuro en el cual su plan de vida no es tan claro. O sea, no es tan claro que voy a tener un trabajo, no es tan claro que la voy a hacer en la vida, y hay una medio renuncia a la salud y a la vida en la juventud, que ahí tenemos que enfatizar mucho el trabajo realmente, porque está el VIH, pero también hay otras infecciones que estamos viendo repuntar, como la sífilis o el virus de papiloma humano, porque no estamos teniendo prácticas con protección. Que con la marihuana es más placentero hacer el amor. Dicen. Pues sí, dicen. Y Yo sí tuve entonces esa se lo dicen a un experiencia. chavo, y entonces el chavo va a meterse la marihuana. Lo que decía Mondragón, cada vez voy a tener más adictos. Yo sí tuve esa experiencia. Tú la has tenido, la has vivido, ¿qué pasa? La tuve de drogadicción y alcoholismo, y obviamente sí, por supuesto que son estimulantes, pero lo malo sobre esto, y yo animo a los jóvenes a... ¿Te cruzabas con alcohol y con información. marihuana para hacer el sexo? Sí. Ah, sí. Entonces yo animo a los jóvenes a que se informen, porque ellos lo que ahorita están haciendo más que indiferencia es enajenación, lo que usted decía sobre los medios, que es muy importante, señor Canún. Ellos se la pasan todo el día pegados al Facebook y a la tablet, y como los papás tienen que ganar dinero y todo el tiempo tienen que estar fuera de casa o estando dentro de casa, les gusta que la niña desde los 3 años esté pegada a la tablet para que no le dé molestias. Entonces desde ahí, desde que empezamos con mala información, y entonces se les dice ahí, por ejemplo, que la marihuana es estimulante, y los papás no ponen atención sobre eso. Oye, antes te decía que la televisión era la niñera, la nana. Y ahora no, ahora son los medios. Ay, no, que se quede ahí metida en las redes, pero que no salga a la Y calle. ahora, porque es peligroso. ahora el nuevo saludo es hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Tu salud cómo está? Oye, ¿me puedes pasar tu clave de Wi-Fi? Sí, Esa es la nueva. sí, es cierto, es cierto. Pero aún así, en el 2000 estimábamos 15,000 nuevas infecciones por año de VIH, y ahora estamos en la mitad, 7,000 infecciones. Hemos disminuido casi el 45% en términos de infecciones, entonces algo estamos haciendo bien. Y yo creo que lo que estamos haciendo bien es, primero, acceso a las pruebas, tratamiento y condones. Y también hay una epidemia que desde aquí, los que habitamos en la Ciudad de México, no se nos olvida, que es la epidemia de uso de drogas inyectadas. Eso pues, está pasando en Tijuana, Nogales, San Luis Río Colorado, Ciudad Juárez. Todo lo que tiene que ver con la frontera de los Estados Unidos. Y también en ciudades como León o en Oaxaca tenemos un creciente uso de heroína en el país. No es del peso de la marihuana, Claro, por supuesto, es mínimo, pero es mucho más riesgosa,
porque la marihuana se fuma, se come, pero la heroína se inyecta. Y la inyección es la forma más fácil por la cual el virus de VIH entra a nuestro cuerpo, la más eficiente. Bueno, pero a ver, en donde me quedo ahorita atorado es en esto de que hay que decirles a los jóvenes y hay que decirles a los jóvenes, pero ¿qué hay que decirles a los jóvenes? Yo creo que los jóvenes están muy bien informados ya. Yo siento que algo es diferente, pero a ver, una pregunta, doctor. Tú que, ya sé que las comparaciones son odiosas, pero comparándonos con los Estados Unidos en porcentajes, no en número de habitantes ni mucho menos, sino en porcentajes, ahí vamos a la par, o sea, hemos sido igual que en otros países en esta lucha contra el SIDA. Tenemos la mitad de epidemia que ellos, comparándolo en proporciones. O sea, estamos mucho mejor. Ellos tenían un peso mayor de drogas inyectadas que nosotros. Eso Ese era el problema, ¿verdad? Las jeringas y las ellos agujas. tuvieron una epidemia muy fuerte en las dos costas, Nueva York, además de la epidemia sexual. Nosotros hemos tenido solamente la epidemia sexual. Ahora, en términos de atención, de llegar a atención, el efecto que tienen los antirretrovirales en nosotros es lo mismo que en ellos, somos las mismas personas y tenemos más o menos los mismos desempeños. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos no es de los mejores en desempeño en salud en el mundo. Sí. Si uno los compara con Inglaterra, están peor, o con Francia, o con Alemania, tienen un sistema fraccionado. Entonces, sí nos comparamos con ellos en términos de la epidemia, pero... Y han tenido 2 guerras mundiales, pero por eso nada más, han tenido tanta heroína. En tamaño de la epidemia, toda la epidemia de California es la misma epidemia que todo México, en términos de número de casos, por ejemplo. Bueno, pero si hemos evolucionado y esto es favorable, pues no les veo caras de que estén tan tranquilos. Porque a mí me llama la atención lo que usted decía sobre, a mí no me va a dar nunca, a mí no me va a pasar. Y yo platicando con respecto a la nueva campaña que va a iniciar la Casa de la Sal, que en su 30 aniversario, estaba platicando con jóvenes universitarios el día lunes y varios de ellos no conocen una persona con VIH o no lo saben y otros, y además también no tienen información sobre el VIH. Entonces están en la situación de, a mí no me va a pasar, yo prefiero estudiar, yo prefiero otras cosas y el VIH está muy lejos de mi vida. Bueno, entonces, está muy lejos. Por una como parte que lo también, perdimos, sí ¿no? Como que lo perdimos. Es que yo me acuerdo que estuvo latente durante mucho tiempo y recuerdo, tú te has de acordar de Gloria Ornelas, de que un día en un programa de televisión mío dijo, ¿y ustedes se saben poner el condón? Sí, pues pasen a ponerse el condón aquí, haciéndola, desde que lo quitan lo abren y cómo le hacen. Y todo el mundo le metía el dedo. Entonces dijo, no, hay que soplarle, es muy fácil. Ustedes son hombres y no saben usar el condón. Yo sé usar el condón. Y ahí aprendíamos a usar el condón. Entonces, yo creo que era así como, pues muy educativa toda esta parte, ¿no? Pero al mismo tiempo era como muy grave, porque yo me recuerdo que los jóvenes de VIH que iban a los programas, cuando teníamos estudiantes, decían, ojalá y ustedes nunca estén aquí. Y eso a mí se me quedó muy grabado, porque los jóvenes decían, sí, ojalá y nunca estemos allá enfrente platicando o tratando de decir que no, que se comporten de manera diferente. ¿Qué ibas a decir? Nada más quiero decir, dar voz, bueno, no dar voz, a lo mejor no me lo pedirían ellos, pero la gente que se sigue drogando, bueno, la gente que yo conozco que se droga. Que está drogando. Ajá. Por ejemplo, ahora que hablan de mafia en CEU, qué raro, ¿no? Mafia en CEU ahorita, y entonces, pues qué nueva noticia. Entonces, la gente que se sigue drogando no le interesa usar el condón cuando tiene relaciones sexuales. Y también la gente que se prostituye, en este caso hombres que yo conozco en Zona Rosa, ellos si apenas están buscando que los alquilen, y porque está porque está muy difícil el que los alquilen, ya el campo de trabajo está muy pesado, pues si les ofrecen, sí vamos a tener relaciones, te va a pagar tanto, pero no vamos a usar condón, ellos aceptan con tal de tener el dinero. O sea que está difícil. Yo recuerdo que hacía programas de este tipo de homosexualidad porque se decían que eran homosexuales que engañaban a los heterosexuales, ¿no es cierto? El heterosexual que, bueno, pues no quería que lo cacharan en su casa, buscaba a alguien que estuviera vestida de mujer, pero que fuera hombre, obviamente, para tener ese tipo de relación. Y ellos decían que las relaciones que tenían nunca podían tener clientes, porque nada más era por una sola vez y nunca más lo volvían a ver. Era así, ¿no? Así es.
Así es todavía. Bueno, pero en el caso de la prostitución, en el caso de las mujeres, ellas sí eran muy cuidadosas. Yo recuerdo que había una Zulimar, o no me acuerdo cómo se llamaba, la que manejaba todo lo que era la prostitución, o era jefa de las prostitutas, o era como la líder sindical, y ella sí les exigía que tuvieran condón, ¿verdad? Y que usaran el condón con quien fuera y les pagaran, si les pagaban el doble o el triple, no aceptaran si no era con condón. Entonces, parecía como que las mujeres prostitutas o las mujeres que se dedicaban a la prostitución sí estaban cuidando mucho de su salud y de la salud del usuario, ¿no? Sí, de hecho se dice que ahora los que tienen más cuidado en su salud es la población homosexual y las prostitutas, mujeres, para cuidarse al tener relaciones sexuales. A mí saben que me da mucho gusto de que hace pues un año más que no hacía yo este tipo de programas, más que en la radio cuando iban, y son unos programas ya como pues muy tranquilos, muy informativos, muy de comunicar qué es lo que está pasando, lo que está sucediendo, pero yo lo veo así como diabetes, ¿no? Como que, bueno, pues como que todo el mundo está cuidado. Eso es como enfermedad, el problema es de carácter social. Parece que eso va a continuar y va a seguir, y hay que seguirse ocultando si es VIH, porque si no pierde su trabajo, o a lo mejor no lo dejan entrar a no sé, a las universidades privadas. Pero la perspectiva que tenemos comparado con diabetes es inversa en México. Sí es como diabetes en una enfermedad crónica, pero diabetes está aumentando en nuestro país, cada vez aumentamos en términos de obesidad, diabetes, es la principal causa de muerte, por lo menos han de morir unas 3 o 4 veces más personas por diabetes que por VIH. Y el VIH tenemos la oportunidad ahora, o sea, con lo las hemos herramientas, controlado. tenemos la oportunidad con los medicamentos, con la detección, de empezar a detenerlo. Además, tenemos una incidencia, casos nuevos, la mitad que en el 2000. Tenemos todavía muchos casos, pero sí tenemos más herramientas. Creo que lo que estamos haciendo la sociedad civil, porque si no, no hubiéramos llegado Claro. a la atención, y las personas que trabajamos en el gobierno, porque sí nos ocupamos todos los días de esto, es un mejor manejo. Sabemos que una persona si está tomando antirretrovirales, si está tomando y si tiene carga viral indetectable, que se puede medir en la sangre, y lo medimos 2 veces por año, por lo menos en nuestros pacientes, no va a transmitir el VIH, aun cuando no use condón. Y entonces eso ya le decimos en salud, el tratamiento como prevención, que antes no podríamos haber dicho antes. Yo me acuerdo de esos programas, el problema era el acceso a los medicamentos, la presión de la sociedad. Cuando no teníamos seguro popular, empezamos a dar tratamiento en 98, el seguro popular es de 2003, 5 años antes la Secretaría de Salud del IMSS empezó desde siempre porque Sí, pero no tenía los seguridad. medicamentos, que eso era el Tardaron, problema. pero ellos tenían tuvieron- graves ellos dificultades tuvieron para abastecer acceso al Seguro Social con ese Pero tipo ahora de estamos medicamentos. en acceso universal, atendemos, en el año pasado incorporamos a 14,000 nuevos pacientes en la Secretaría de Salud, y aunque es difícil, es un problema de salud grave, tenemos los medicamentos para manejarlo. Mujer, si es VIH, ¿puede tener familia? ¿O hay mucho riesgo de que el producto sea VIH? Con los medicamentos, Sí, con medicamentos, obviamente. si ella se diagnostica primero, y eso es muy importante, por eso es una recomendación a una mujer, si se quiere embarazar, que se haga una prueba de VIH, que decida, y si ya está embarazada y no se ha hecho la prueba, que la haga lo más rápido posible. Si llegara a tener VIH, la probabilidad es muy baja en mujeres, pero existe. Pero es riesgo. Pero existe. Si toma los medicamentos, la posibilidad de transmitirlo a la hija o el hijo disminuye a 0. Tiene que tomar el medicamento, tiene que decidir una cesárea y tiene que tener leche maternizada, leche en polvo. Sí. Y si hacemos todo y lo hacemos bien, y eso nos toca a nosotros, a las autoridades de salud y a las personas que trabajamos en salud, y estamos teniendo más o menos unos 100 casos por año, de todas maneras, en 2 millones de embarazos. No. Pero son 100 casos que podríamos haber Sí. evitado. Eso sigue siendo un reto para Con uno nosotros. solo sería suficiente. A ver, pero cuando hablamos de niños y niñas que no estaban preparados para todo esto, ¿qué pasa cuando son adolescentes o adultos? ¿Cuál es el contacto que tienes con ellos y qué es lo que impacta en ellos o cómo les impacta el saber que son VIH? Pues como te explicaba anteriormente, depende de la edad, pero básicamente ahorita... Adolescentes. Es un fuerte impacto, de pronto como cualquier adulto se pueden choquear, bloquear. Sin embargo, mucho del trabajo con ellos es
enseñarles a vivir, a ejercer su sexualidad con un preservativo, porque eso implica que ellos tienen una responsabilidad hacia con la otra persona. Obviamente, bueno, la idea es que ellos nunca se lo quiten, les hemos estado enseñando el uso, sí se les explica que no necesariamente tienen que decir a los cuatro vientos soy VIH, pero que básicamente ellos requieren cuidarse primero ellos, y que si la otra persona no quiere usar un preservativo, entonces es como decir no le entro. Pero en los matrimonios, ¿cómo le dices que hay que usar preservativo y pues, de qué te estás cuidando o qué hiciste o qué Sí, no hiciste? aquí Estoy hablando de sí, ambos lados. Así es. Y aquí desafortunadamente también converge la problemática de la violencia familiar, y que de alguna manera si la mujer tiene baja autoestima, ¿cómo va a pretender exigir el uso de un condón? Antes de eso, pues se arriesga a una golpiza de aquellas, y aún así tienen relaciones y no usaron jamás el condón. Entonces sí hay varias problemáticas que... ¿Y el hombre no duda? ¿El hombre no duda de que su mujer Yo creo que sí, ¿podría pero infectarlo? yo creo que también por cultura de pronto... ¿Por machismo? Sí. Ella no se mete con nadie más que conmigo. Yo creo que en ese ella es mi mujer. Pareciera ser, pero yo creo que también ese tema de la fidelidad es relativa. También hay mujeres que tienen contactos sexuales con diversas parejas sexuales, pero definitivamente aquí el punto no es si eres fiel o no eres fiel, es si te cuidas o no te cuidas. Bueno, de escuchar a Charlie Sheen, que llevaba 5,000 mujeres, dije, va su madre, ¿cómo le hice para contarlas, no? Bueno, que 5,000 dice nuestro director, que 5 minutos, que ya nos tenemos que despedir. Yo pensaba que las 5,000 de Charlie Sheen. Bueno, ahora como ha sido popular, pero ha salido tanto en la televisión Charlie Sheen que yo creo que ni cuando tenía todos sus programas, pues le hacían tantas entrevistas y va a todas, va a todas, y pues con esa simpatía que tiene, pues yo creo que sigue enamorando a las 5,000 y las que se junten, además de esas 5,000, porque todas quieren con él. Bueno, nos vamos. Vamos a un comentario final, a una conclusión, y si quieren también alguna recomendación. Eric Octavio Martínez Tobar, conclusión. Pues qué bueno que Charlie Sheen hace eso, que es lo mismo que estamos haciendo. En este caso hago yo, asistir para poder... ¿Qué haces tú? Concientizar. Entonces, los invito a que en base a esto vean la nueva campaña que va a lanzar la Casa de la Sal, que trata precisamente de discriminación. Gracias por invitarme, señor Cano. Dame una idea de esta campaña. ¿Tienes una idea de cómo va a ser? Sí, se estrena con alfombra roja el día martes 1 de diciembre. Pero dame una idea. Bueno, es un video que hicimos Sí. sobre un cartel que tiene una gota de sangre, y con eso les invitamos a las personas si le tenían miedo a tocar la gota de sangre, después de que ya había pasado mucho tiempo de que se había depositado ahí, y algunos de ellos dijeron, no sé, porque no me he informado, a lo mejor al tocarla se me pasa la enfermedad. Bueno, oye, los médicos y las enfermeras no querían atender a VIH en el Seguro Social. Todavía pasa. Y así fue como ¿todavía inició la Casa no? de la Sal. Yo pensaba que ya, porque en aquel entonces decían, no, aunque me pague el doble el Seguro Social. No los querían enterrar a la gente con SIDA, no los querían enterrar. Eso sí. No los querían operar también. Bueno, Rodrigo Moreno, conclusión. Si bien hay muchos avances en México, tenemos mucho por hacer todavía. El recomendarle a las y los jóvenes informarse antes de iniciar su vida sexual, elijan bien, invitarles a una página de internet, saludsexualcdmx.mx. A ver, otra vez, pero despacio. Saludsexualcdmx.mx. Van a encontrar ligas a los servicios de salud, información completa, sociedad civil, el protegernos siempre, el recordar que vivimos en tiempos en que la sexualidad tiene riesgos y que implica que tenemos que protegernos más y siempre. Ser responsables. El hacernos la prueba al menos una vez al año es la clave para tener condición de vida ante cualquier riesgo de VIH y de otras ITS. Hoy en especial, que es el día de la prueba, vamos a hacernos la prueba. Y finalmente invitar a las empresas a seguir trabajando en la no discriminación. El lunes se lanza en México la Plataforma Iberoamericana de Empresas y VIH. Vamos por la cero discriminación en el lugar de trabajo en conjunto con ONUCIDA, y invitar a toda la ciudadanía realmente a concientizarnos. Nos puede pasar a todas y a todos. El VIH no discrimina, entonces nosotros dejemos de discriminar a quien vive con VIH. Yo recuerdo cuando se hacían esos programas, le pegaban muy duro a Domecq,
porque Domecq no aceptaba mujeres que estuvieran en edad de embarazarse. Y entonces le daban durísimo y no tenía nada que ver porque el programa era de SIDA, ¿verdad? Entonces, de ese tipo de discriminación que, bueno, pues parece que la hemos rebasado. Pues hay empresas hoy día que violan la norma de salud, incluso la norma 10, y hacen la prueba escondidas de los empleados y los siguen despidiendo. Y esto es completamente en contra de la ley, pero sigue pasando todos los días. Bueno, pues muchas gracias, doctor Carlos Magín Rodríguez. Conclusión, doctor. Sí, la discriminación es un problema, pero invito a las personas que se sientan en este caso, que vayan a CONAPRED si están en una relación laboral particular, o vayan a la CNDH si están trabajando para un organismo del Estado. Hay mecanismos para revertir de alguna forma esta discriminación y tratar de mejorar estas condiciones. Y regreso a lo que decía mi compañero, hay que hacerse la prueba. Háganse la prueba es gratuita y está disponible en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud y también en centros privados, en farmacias están haciéndolo. También en las farmacias la venden, pero no es tomada, es inyectada. En las farmacias que tienen médico consultorio al lado, lo hacen. Muy bien, mucho gusto, muchas gracias. Juan Carlos Luna, conclusión, comentario final. Sí, yo insisto en que científicamente avanzamos, socialmente tenemos un enorme reto. Siguen habiendo casos de discriminación, incluso en entidades de gobierno, y me parece también que debemos avanzar en cómo damos seguimiento a estos procesos. Tenemos muchos casos documentados. Se me viene a la mente uno de una chica que de hecho aparece en el documental, Guadalupe. Ella fue despedida en el Estado de México trabajando para las Fuerzas de Seguridad del Estado de México porque salió… ¿Para la Secretaría de Seguridad? Sí, del Estado de México, porque salió positivo en su dopaje. Esto debido a los medicamentos que estaba tomando, aún con una carta aval del médico fue despedida hace 1 año y medio y es la fecha que no tiene respuesta. O casos más locales, uno de los chicos que está con nosotros en albergue, que querían echarlo de la escuela de chefs una vez que se enteraron del diagnóstico, porque qué tal si se corta con la ensalada y entonces ¿qué va a pasar? Entonces creo que ahí tenemos un reto tanto en prevención pero ahí es de ignorancia. como de informar y evolucionar socialmente. Muy bien, mucho gusto, muchas gracias. Graciela Hernández, psicóloga. Conclusión. Pues pienso que debemos seguir incluyendo a la gente que vive con VIH desde adultos. Nosotros que estamos conviviendo con generaciones ya de adolescentes, pues es parte de la respuesta, sigue siendo parte de la respuesta. Dado que ellos viven con el diagnóstico, no es lo mismo hablar de que tengo VIH y compartir esto con los jóvenes. Desafortunadamente todavía vivimos en una sociedad en donde todavía no están preparados para recibir a la gente que vive con VIH. Y nosotros diariamente también a veces nos enfrentamos que en las escuelas, a veces si se llegan a enterar, pues arman un mega escándalo y de inmediato hay que ir a educarlos y a agarrarlos a periodicazos. ¿Qué pasó? ¡Salió peor! No, pues ya regresamos a los 30 que les pegaban a los niños para que se educaran. No, a los profesores. La letra, a los profesores sí. Que sigan Pues hay que discriminando. mandarlos a la CENTE. Sí. Muy bien, Bueno. mucho gusto. Gracias. Gracias, mucho gusto. Otra vez, mucho gusto. Gracias. Mucho gusto. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Ay, perdón. Es que no me acostumbro a esto. Pues buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún.